Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar y sobre todo, a generar bastante intriga. Vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la farándula turca, un universo que, como bien saben, nunca deja de sorprendernos. Específicamente vamos a desentrañar unas palabras que han causado un verdadero revuelo, unas declaraciones que han dejado a muchos preguntándose qué está pasando realmente. Hablamos de las palabras de Can Yaman, y cómo estas han desconcertado a la talentosa Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Parece que esta dinámica pareja, que conquistó nuestros corazones con su química en pantalla, sigue dando de qué hablar, incluso fuera de los focos. Así que si quieren saber todos los detalles, si están ansiosos por comprender qué se esconde detrás de estas desconcertantes palabras, quédense conmigo hasta el final. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a ello. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su interpretación en la exitosa serie turca Erkencikus. Su química era tan palpable, tan electrizante, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer, y de hecho confirmarse por un tiempo. Sus seguidores, los fans de la serie, los Hamdem como se autodenominaban, vivieron intensamente cada momento de su relación, idealizándola y deseando lo mejor para ellos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan fugaces como brillantes. Y aunque su romance terminó, el eco de su conexión y las repercusiones de sus vidas públicas siguen resonando. Ahora, ¿cuáles son esas palabras de Can Yaman que han logrado desconcertar a Demet Özdemir? Bueno, la situación es un poco más compleja de lo que parece a simple vista, y para entenderla bien, debemos retroceder un poco. Can Yaman, conocido por su carisma y a veces por su franqueza, ha estado en el ojo del huracán mediático en diversas ocasiones. Últimamente sus declaraciones sobre su vida personal, sus proyectos y su enfoque hacia el éxito han sido objeto de análisis y, en ocasiones, de controversia. La clave de esta desconexión, de esta reacción de Demet, parece residir en un comentario o una serie de comentarios que Can hizo públicamente. Sin entrar en detalles exactos de cada palabra dicha, el contexto general apunta a una perspectiva de Can sobre las relaciones, el éxito y quizás la forma en que él concibe el amor o las conexiones humanas en el ámbito profesional y personal. Y aquí es donde entra la desconcertante parte para Demet. Imaginen la escena. Han pasado tiempo desde su separación. Ambos han seguido sus caminos con éxitos individuales notables. Demet, por su parte, ha consolidado su carrera con proyectos muy importantes y ha demostrado una madurez artística impresionante. Ha mantenido un perfil público relativamente reservado en cuanto a su vida privada, centrando la atención en su trabajo. Y de repente surgen unas palabras de Can que, desde la perspectiva de Demet, parecen no alinearse con la realidad que ella ha vivido o percibe. Las desconcertantes palabras de Can, según la interpretación general y las reacciones que se han observado, podrían haber tocado fibras sensibles relacionadas con. Primero, una visión particular de las relaciones y el amor. Can, en algunas de sus entrevistas, ha hablado de manera bastante abierta sobre sus experiencias, sus aspiraciones y su forma de ver el amor. A veces estas reflexiones pueden ser interpretadas como idealizadas, o quizás como un reflejo de una búsqueda constante, o incluso, desde otra óptica, como una falta de arraigo. Si Demet, desde su propia experiencia y perspectiva, siente que esas palabras no reflejan la complejidad o la profundidad de una relación como la que tuvo con él, o simplemente la forma en que ella entiende las conexiones humanas, esto podría generar esa desconexión. Es como si él estuviera pintando un cuadro de la realidad que ella siente que no es del todo fiel o completo. Segundo, la percepción del éxito y la fama. Can ha hablado mucho sobre la presión de la fama, sobre cómo ha manejado el éxito y sobre su ambición. Podría ser que sus declaraciones sobre cómo él navega en la fama o cómo él percibe la industria del entretenimiento sea lo que ha causado la reacción. Quizás Demet, con su propia experiencia manejando la atención mediática, tenga una visión diferente, más cautelosa o más enfocada en otros aspectos. Tercero, una posible comparación o referencia indirecta. Es muy común en estos casos que las palabras de una figura pública, aunque no se refieran directamente a una persona en particular, sean interpretadas por los medios y los fans como tales. Si Can hizo algún comentario que aunque
Sea de forma velada, pudiera ser interpretado como una reflexión sobre su pasado, sobre las personas que han formado parte de su vida. Esto podría haber aterrizado de una manera inesperada para Demet. ¿Cómo se manifestó esta desconexión? La prensa y las redes sociales son expertas en captar señales. En este caso, no se trata de una declaración pública de Demet diciendo: Khan dijo algo que me desconcertó. La desconexión se infiere a través de las reacciones sutiles de Demet en eventos públicos o en redes sociales, a veces, un simple gesto, un comentario ambiguo, o incluso el silencio estratégicamente utilizado, puede decir mucho. Los paparazzi y los fans analizan cada movimiento. Los informes de fuentes cercanas a Demet. Como en muchos casos de celebridades, hay fuentes que filtran información a los medios. Estas fuentes a menudo tienen acceso a los sentimientos y percepciones de la persona en cuestión. La ausencia de una respuesta directa. Si Demet hubiera querido validar o desmentir las palabras de Khan, podría haberlo hecho. Su aparente falta de comentario directo, o un comentario que sea deliberadamente vago, puede ser, en sí mismo, una forma de expresar desconexión o de no querer alimentar el tema. El tema es que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado se difumina constantemente. Las palabras, incluso si no están dirigidas directamente a alguien, pueden tener un impacto significativo, especialmente si provienen de personas que compartieron un pasado íntimo. La desconexión que se percibe en Demet Özdemir ante las declaraciones de Can Yaman nos habla de la complejidad de las relaciones humanas, incluso bajo el escrutinio público. Nos muestra que a pesar de la fama y los focos, las personas siguen teniendo sus propias percepciones, sus propias experiencias y sus propias formas de procesar el mundo y las interacciones. Es probable que para Demet, escuchar o leer ciertas cosas que Can dice, quizás sobre el amor, sobre las relaciones, sobre lo que busca en una pareja o sobre sus experiencias pasadas, choque con su propia visión del mundo o con lo que ella considera que fue su realidad compartida. No significa que uno tenga la verdad absoluta y el otro no. Simplemente significa que sus experiencias y perspectivas han divergido, o que ella siente que su versión de los hechos o su forma de interpretar esas experiencias no se ve reflejada en las declaraciones de él. Pensemos en ello desde una perspectiva más general. Cuando alguien que ha compartido una parte importante de tu vida contigo emite opiniones o reflexiones que difieren radicalmente de cómo tú experimentaste esa misma parte de la vida, puede ser desconcertante. Es como si estuvieras viendo una película y alguien te contara una escena clave de una manera completamente diferente a cómo la viviste. Y esto además sucede en un escenario público donde cada palabra se amplifica y se analiza. La situación con Can y Demet nos recuerda que aunque sean figuras públicas y estemos acostumbrados a ver fragmentos de sus vidas, detrás de las cámaras hay personas con emociones, con sus propias verdades y con sus propias formas de procesar el pasado y el presente. La desconexión de Demet, aunque sea sutil o inferida, nos invita a reflexionar sobre la subjetividad de las experiencias y sobre cómo el paso del tiempo y las vivencias individuales pueden moldear nuestras percepciones. Además, es importante considerar que la industria del entretenimiento turco, al igual que muchas otras, tiene sus propias dinámicas. Los actores a menudo son presionados para hablar sobre sus vidas personales, para alimentar el interés del público y de los medios. En este contexto, las declaraciones pueden ser cuidadosamente calculadas o, por el contrario, surgir de un impulso genuino pero quizás malinterpretado. Lo que sí queda claro es que estas palabras de Can Yaman han generado una onda expansiva que ha llegado hasta Demet Özdemir, provocando, al menos en la percepción pública, una reacción de desconcierto. Esto añade una nueva capa de intriga a la historia de esta querida pareja de la pantalla, demostrando que su legado, incluso después de su relación, sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores. Y es que al final del día, nos encanta ver cómo las vidas de nuestras estrellas favoritas se entrelazan, se separan y siguen generando titulares, ¿verdad? Nos hace sentir un poco más cerca de ese mundo de fantasía que tanto disfrutamos. En resumen, las desconcertantes palabras de Can Yaman, que parecen tocar aspectos de sus relaciones, su visión del amor o su forma de navegar la fama, han generado una reacción de desconcierto en Demet Özdemir. Esta desconexión se infiere a través de las interpretaciones mediáticas, las sutiles reacciones de Demet y los informes de fuentes cercanas. Nos recuerda que detrás de la fachada de las celebridades, hay individuos con sus propias percepciones y experiencias. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de este fascinante recorrido por las recientes polémicas que rodean a Can Yaman y Demet Özdemir.
Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. La verdad es que el mundo del entretenimiento turco siempre nos tiene al borde del asiento, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su compañía y su interés en nuestros contenidos son lo que nos impulsa a seguir creando. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas palabras de Khan y la posible reacción de Demet? ¿Creen que hay más de lo que vemos a simple vista? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido pegados a la pantalla, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.